Saludos cordiales, mi nombre es Micaela Arias, soy estudiante de la Universidad Técnica del Norte. Actualmente curso el 9º semestre de la carrera de Derecho Semipresencial y este video es para la materia de Deontología Jurídica, la cual es impartida por el doctor Luis Jiménez Guerra. En esta ocasión voy a hablar sobre el proceso histórico del derecho y los abogados en el Ecuador y también haré una explicación sobre lo que es la deontología jurídica. Para poder comenzar con los temas principales, me resulta necesario explicar la importancia que han tenido los abogados dentro de la sociedad. Entonces diremos que los abogados juegan un papel fundamental porque desempeñan funciones importantes como lo son defender los derechos y la justicia, brindar asesoramiento legal, resolver conflictos, representar en procedimientos legales y ayudar en la creación y reforma de las leyes. Una vez que entendemos el rol de los abogados en la sociedad, podemos agregar que desde el siglo XVIII empieza la enseñanza del derecho en el Ecuador. En los inicios, la enseñanza del derecho en el Ecuador era exclusiva para los clérigos de origen español y el único derecho que enseñaban era el derecho canónico. Esto se fue modificando y ya en el siglo XIX se permitió la enseñanza del derecho internacional y del derecho económico. En 1586 llegaron los jesuitas al Ecuador y gracias a su fama de pedagogos a ellos se les confió la educación en el Ecuador y así fue como empezó el fortalecimiento de las instituciones de educación superior en la Real Audiencia. Con la creación del Seminario San Luis en 1596, aquí se enseñaba humanidades, latín, filosofía, teleología, escritura sagrada y derecho canónico. En esta época también existió el Colegio San Andrés, el cual perdió prestigio y en el año de 1586 se convirtió en la Universidad de Estudios Generales, la cual otorgaba títulos en arte, teología y derecho canónico. Las gestiones de los dominicos por tener su propia universidad en el Ecuador comenzaron en 1676, pero no fue hasta 1688 que ellos pudieron crear la Universidad Santo Tomás de Aquino, en donde se destinaron 2 bóvedas para las facultades de cánones y leyes y 2 bóvedas para las facultades de arte y teologías. Luego de esto tenemos que en el año 1767 se ordena la expulsión de los jesuitas, logrando así que el seminario cerrara definitivamente y solo la Universidad Santo Tomás de Aquino queda como institución de educación superior, razón por la cual esta se ve en la necesidad de ser ampliada y de cambiar su nombre a Universidad Real. Y también pasó a ser catalogada como una institución de educación pública. Entonces, si analizamos con detenimiento la enseñanza del derecho en las universidades de la colonia, se pueden distinguir 3 momentos de importancia. El primero, la enseñanza del derecho antes de la llegada de los jesuitas. El segundo, la enseñanza del derecho por parte de los jesuitas y el tercero, la enseñanza del derecho en la Universidad Real. Como vemos, desde un inicio, la enseñanza del derecho fue limitada, ya que era prioridad enseñar la religión y los pocos principios del derecho canónico se centraban en estudiar los cánones, los concilios, las ordenanzas papales históricas, en donde se encontraban elementos sobre la jurisdicción de la Iglesia, los procedimientos internos, la actuación de los fieles y autoridades, la jurisdicción criminal de la Iglesia, las regulaciones civiles de familia y las sanciones. Luego, con la llegada de los dominicos tenemos un segundo momento, en donde la prioridad de enseñanza pasa a ser el derecho y la medicina. Y finalmente, en la época de la Universidad Real, ya hablamos de la enseñanza del derecho a partir de leyes y de la jurisprudencia civil. Con estos cambios se implementaron nuevos contenidos en las asignaturas, es decir que, además del estudio del derecho canónico, también se iniciaron los estudios del derecho romano, del derecho civil y se autorizó que se leyeran autores como Justiniano, Ulpiano e Inesio.
Las lecturas de los textos de derecho romano fueron fundamentales en la incorporación de nuevas ideas, cuestionamientos no solo sobre el derecho, sino también sobre la política. Y se dejó entender que ya no se hablaba solo de pecados, sino que ahora se pasó a hablar de delitos. En 1791 se abrió paso a la enseñanza del derecho público y de la economía política, y se empezó a analizar la jurisprudencia española e indiana. Con la batalla de Pichincha, el 24 de mayo de 1822, se sella la independencia de los territorios de la Real Audiencia de Quito, frente a la corona española, y los departamentos de Quito, Cuenca y Guayaquil empiezan a formar parte de la Gran Colombia. Y en 1826, el Congreso de Cundinamarca ordena la creación de universidades centrales en los departamentos de Cundinamarca, Venezuela y Ecuador, en donde se enseñaría sobre el derecho natural, el derecho patrio, la constitución económica, política, el derecho público, el derecho eclesiástico y las constituciones teleológicas. A los estudiosos del derecho de las antiguas universidades se les enseñaba a leer e interpretar la norma, pero con las nuevas cátedras que se fueron implementando, ya se empezó a cuestionar la veracidad y la utilidad de las normas. Así, la enseñanza del derecho pasó de ser un proceso de aprendizaje de normas a discutir su función y utilidad en la sociedad. Después de la separación de la Gran Colombia, la educación superior decayó notablemente. En los primeros años del Ecuador como Estado independiente, fue poco el trabajo que se realizó en función de la educación. En 1834 se eligió como rector de la Universidad Central del Ecuador a José García Parreño, doctor en teología, y para ese entonces en el área de jurisprudencia se retomaron los planes de estudio formulados en aquel entonces por el Congreso de Cundinamarca. En este periodo también se alentaron los aprendizajes del derecho práctico, es decir, que los aspirantes a obtener el título de abogado hacían ejercicios de oratoria forense y respuestas rápidas con simulaciones de casos imprevistos. En 1835, Vicente Rocafuerte se convirtió en el presidente del Ecuador y plasmó en la Ley Orgánica de Educación el fortalecimiento de la enseñanza del derecho en la Universidad Central hacia el desarrollo del derecho internacional público. Por otra parte, ordenó que las academias de derecho práctico estuvieran en todas las ciudades del Ecuador donde hubiese una corte de justicia. En 1835, la legislatura del Ecuador propuso derogar el artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y establecer como edad mínima 21 años para que los estudiantes pudieran recibirse de abogados. Sin embargo, Vicente Rocafuerte regresó el proyecto sin la aprobación presidencial, argumentando que la triste experiencia del Ecuador era prueba de que se necesitaba una edad más madura para ejercer de forma correcta la abogacía. Además manifestó que la República se hallaba inundada de abogados que no cumplían con las expectativas y que en lugar de defender a la humanidad, la estaba sumergiendo en problemas abismales. Vicente Rocafuerte, en su reflexión, ha facilitado a los jóvenes el ejercicio del derecho sin darles el tiempo necesario para el estudio de los principios, de la filosofía, de la moral y de otros conocimientos. Por tal razón, los males de un abogado en la sociedad serían catastróficos. Por eso él decía que era necesario que los abogados contaran con una edad más avanzada para poder aprender estos conocimientos y poder desempeñarse de una mejor manera.
Entonces él planteaba que la edad mínima para ser abogado era de 25 años. Vicente Rocafuerte también plantea la idea de lo justo y de lo injusto e incita a pensar que ya no puede primar el derecho del más fuerte y la misión del Estado es respetar la justicia y castigar la injusticia. Esto implica la creación de un nuevo orden de sociedad, la sociedad civil y política. En esta sociedad debe prevalecer un derecho legal, el de ser respetado en el ejercicio de la libertad, y nosotros también respetar la libertad. Entonces, podemos ver que estas son las bases sólidas bajo las cuales el desarrollo del derecho y la profesión de abogado se dio durante todos estos años en el Ecuador. Gracias a Vicente Rocafuerte, el derecho se deslindó de la Iglesia y tuvo su autonomía para ser capaz de distinguir entre lo justo y lo injusto, y en base a eso empezar a crear las leyes y normas que regirán en el territorio y que hasta la actualidad se siguen modificando. Ahora, si hablamos de la deontología, debemos entender que ésta se encuentra conformada por una serie de normas tanto jurídicas como morales y que nosotros como abogados debemos tener presentes. La deontología tiene estrecha relación con la moral, lo cual nos hace entender las acciones que no debemos realizar, porque éstas son contrarias a lo establecido en las reglas morales y en las reglas jurídicas. Esto quiere decir que la deontología vendría a ser como aquel estudio del correcto actuar de un profesional, y es aquí donde radica su importancia dentro de una sociedad, donde existe cada vez más decadencia moral por parte de los profesionales. En el caso de los abogados, podríamos decir que las funciones y responsabilidades que estos tienen no han cambiado a lo largo de los años, pero lo que sí ha variado es el entorno y la forma en la que se deben desempeñar las responsabilidades y la forma en la que la sociedad ha cambiado a través del tiempo. Actualmente, el abogado posee una serie de herramientas tecnológicas que facilitan la búsqueda y la recopilación de información, pero este nivel de productividad amenaza con desvirtuar la importancia dada a la deontología jurídica. En la actualidad ya se le presta más atención a cómo obtener mayor beneficio económico que ser un abogado útil para la sociedad. Este enfoque cada vez más obstinado con respecto al dinero ha hecho que la deontología jurídica pierda su relevancia de cara a la preparación de los abogados. A nuestro entender, es la deontología la única encargada de darle la forma adecuada a la profesión frente a los retos que supone el desarrollo social a nivel mundial. Ante esto, los abogados deben estar sujetos a una serie de deberes que van más allá de los que pesan para el resto de ciudadanos, debido a que la función social que posee un abogado es muy similar a la que tiene un doctor. Esto quiere decir, si el doctor tiene los conocimientos necesarios y los aplica correctamente, puede curarnos. Caso contrario, puede matarnos. Lo mismo pasa con el abogado. Si el abogado utiliza los conocimientos adquiridos de manera idónea, puede garantizar la justicia. Y si no lo hace, va a recaer en la injusticia y va a ocultar la verdad. Por ende, es necesario que la abogacía cuente con los mecanismos necesarios para regular de forma interna la conducta profesional de cada abogado. El sometimiento a un código de valores morales compartido y voluntariamente aceptado genera solvencia y buena reputación. La ética se transforma así en un valor añadido a la calidad de servicio, lo que origina con frecuencia una mejora en el análisis de los resultados obtenidos, ya que el comportamiento moral y ético del abogado debe procurarse para ser ejemplo ante las demás profesiones y a las demás personas. Si aquellas personas llamadas a ser los auxiliares de la justicia en el mundo
no conocen ni observan lo que es actuar de manera correcta, solamente es cuestión de tiempo para que la sociedad misma pase factura a dichos colectivos. En este caso, la fundamentación de los códigos profesionales es clara y pretende la promoción de un modelo profesional con pautas y guías de comportamiento para sus miembros, y al tiempo ofrece un estándar de calidad, de confianza ante la sociedad. Por lo tanto, las facultades del derecho tienen la obligación de fomentar una enseñanza particularizada, tomando en cuenta el valor de cada estudiante. Este valor conlleva a que el maestro se tome el tiempo para procurar que sus estudiantes se conozcan a sí mismos y puedan emprender el camino de la superación y el avance profesional, ya que los abogados no están solamente para servirse los unos a los otros, sino que deben servir a la sociedad por medio de herramientas positivas. Las escuelas del derecho necesitan jugar un rol sumamente importante en el esfuerzo global para alcanzar la sostenibilidad social. Esto quiere decir que nuevas leyes y nuevas instituciones son necesarias y esenciales para la sostenibilidad, para lo cual se necesitan de los mismos abogados para que sean ellos quienes diseñen y las practiquen. Gracias.